Muy buenas, aquí estamos con un invitado súper mega especial, al cual agradezco muchísimo que esté aquí, Jaime Funes, que es el autor de este maravilloso libro que os recomiendo, queridos alumnos y alumnas, porque este vídeo está dentro de la serie de buenas prácticas docentes que estamos haciendo con el alumnado dentro de la asignatura de Psicología y Salud Infantil en la Facultad de Ciencias Humanas y la Educación de Huesca. Bueno, Jaime, os lo presento, es psicólogo, educador y periodista, maravillosa combinación. Ha estado implicado desde los inicios de su vida profesional en los movimientos de renovación pedagógica y en la atención a la infancia desde la comunidad. Ha dedicado buena parte de su vida a escuchar, comprender y ayudar a los adolescentes. Seguro que suenan algunos de sus libros, como uno muy famoso, ¿no? Que todos lo conocéis, que es Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito, ¿no? Que es hablando de adolescencia. O Quiéreme, pero necesito que me cuentes más, o este mismo, que es Ser maestro, cuando parece que nadie sabe para qué sirve. ¿Vale? Yo lo he estado ojeando y todavía me queda una segunda lectura con profundidad, porque está lleno de preguntas y alguna respuesta, ¿verdad, Jauma? Jaime. Y bueno, para romper el hielo y empezar con nuestra pequeña entrevista, os voy a leer la dedicatoria que Jaime hace en este libro. Dice: a las compañeras y compañeros que cada día hacen posible la educación en la escuela de infantil, primaria o secundaria, a pesar de los ministros y consejeros, de los programas de la gran banca y de las invasiones del aula por los mercados. Gracias por continuar educando, haciendo descubrir el placer de aprender y el deseo de saber. Me ha encantado. Es que esa dedicatoria es como que resume horas y horas de debates que estamos teniendo en la universidad, ¿no? Actualmente. Bueno, gracias por querer charlar. Yo encantado de charlar. Como te has olvidado decir en el currículum, que es que tengo edad, por eso me ha dado tiempo a hacer esta larga experiencia. He procurado no convertirme en un conservador, vamos, que piensa que lo de antes era mejor, que en el caso de la escuela es clave, porque cada vez que entramos en alguna crisis siempre vuelve ese sector muy irreductible de nuestros compañeros y compañeras, que dice que volvamos a lo básico, volvamos a lo de antes. Esto lo grabamos cuando todavía no se ha aclarado el rollo de la pandemia, y por lo tanto hay el riesgo de que, habiendo la pandemia reforzado algunas crisis significativas de la escuela, cuando esto más o menos se acabe, queramos volver a la escuela que tuvimos, que ya era una escuela inviable. En esa reflexión que tú decías, en la dedicatoria, más allá de provocativa o no, más allá de inducir a leer, como bien insistías, está meditada, está pensada, porque el libro está escrito en parte para alumnos como los tuyos o alumnas como los tuyos, pero esas personas que creen que vale la pena dedicar la vida a la educación en la escuela, o de momento están ahí en la posición de decir, bueno, ¿y por qué quieres estudiar esto? Hombre, pues que me gustan los niños, o es que, o a veces de manera no tan confesada, pueden garantizarme que tendré un sueldo a final de mes. Hay esas, a veces en la educación aparecen pues personas que no se pudieron matricular en otro sitio y por suerte luego descubren que vale la pena hacer educación. Pero eso se da en un momento en el que es muy fácil que se olvide, por un lado, el sentido de la escuela, o por otro lado, se olvide que la escuela se ha convertido, bueno, el conjunto del aprendizaje y la educación se ha convertido en un componente más de este mercado en el que todo se compra y se vende, y puede caer en la tentación de pensar que ser un buen maestro es dominar una serie de técnicas avaladas con una cierta rigurosidad científica, que convierten el hecho de enseñar y aprender, el hecho de educar, en una especie de fidelidad científica, ¿no? Es decir, si usted aplica estas variables, los resultados ladran. En eso, el resumen, digamos, de la dedicatoria viene a decir, más o menos,
primero usted, ¿qué hace en la escuela? Pues mire, ante el debate que le van a plantear de si educa o enseña, usted educa mediante aprendizaje. Pero tiene un objetivo, que es que finalmente los sujetos que tiene delante les encanta eso de aprender. Pero además lo hace con una rigurosidad, claro, es decir, en la educación no valen los chapuzas, como no valen en la arquitectura, o no valen en la medicina, o no valen en el taxi. ¿No? Cada profesión tiene su rigor. Y si estáis aprendiendo, o si seguís dando clases, o si habéis comprobado a lo largo de los años con los trienios que acumuláis lo que habéis ido haciendo, sabéis que lo primero que tenéis que reivindicar es una rigurosidad en lo que estáis haciendo. Por lo tanto, si tú eres un buen maestro que ha convencido a sus alumnos de que vale la pena aprender, además, como lo ha hecho bien, les facilitará la felicidad de haber descubierto que han aprendido y de sentirse bien descubriendo lo que aprenden. Y a eso viene la dedicatoria, pues para evitar que la educación, ya digo, se convierta simplemente en un bien de mercado o que se olvide, como bien demuestra cada vez que se modifica alguna ley educativa, eh, que detrás de la escuela hay mucho intento de los poderes establecidos para controlar la educación. Sí, qué miedo da eso, ¿verdad, Jaime? Ay, Da miedo, bueno, pero sí, mira, bueno, vivimos, el problema de tener edad es haber vivido muchos intentos de revolución, por decirlo de alguna manera. Muchos, claro, como bien decías en la presentación del libro, yo vengo de la innovación educativa del final del franquismo, en un territorio como es Cataluña, donde por sistema han existido propuestas de innovación educativa significativas, de renovación educativa significativa, movimientos conectados con otros muchos movimientos, porque al final del franquismo los movimientos de renovación pedagógica, tanto en Aragón como en Madrid o en Euskadi, estuvieron muy presentes, sí. pero vengo de esa historia, de decir, señores, esta escuela no sirve. Y en cada momento la pregunta es, ¿y por qué no sirve? A veces los que se vuelven conservadores, también desde el punto de vista progre, también desde el punto de vista de visiones novedosas, son conservadores porque siguen anclados en algunas de las complejidades o las dificultades. Claro, cuando los años 70 podíamos discutir si la escuela servía o no servía, estábamos discutiendo de pasar de las cartillas de lectura de la P con la A PA a intentar aplicar, por decir algo, Montessori, por decir algo. Pero después vienen otras historias, vienen una parte de la historia. Yo soy muy antihistórico, pero no me gusta recuperar continuamente el que se hacía antes. Pero hay una parte de la historia de la lucha de muchos profesionales de la escuela que tiene que ver con algo que los sociólogos acaban definiendo como la escolarización de masas, es decir, cuando todo el mundo accede a la escuela. Cuando todo el mundo accede a la escuela, Mm. en todo caso hablamos después a ver para qué ha de servir la escuela, no, pero cuando todos los chicos y chicas, como pasa en nuestro país, prácticamente el 100% de los chicos y chicas en momentos diferentes y condiciones diferentes, pero todo el mundo accede a la escuela, aparecen otra vez, chirría otra vez el sistema. Y Sí. entonces aparece la idea de decir, bueno, pero todos han de conseguir lo mismo. Y entonces, por ejemplo, en el libro, una parte de las preguntas tienen que ver con el zócalo básico, lo que podríamos llamar el salario cultural básico, aquello que ni ellos y ellas pueden dejar de aprender, ni nosotros podemos dejar de enseñar. Ujú. Es esa lucha para que la escuela esté al servicio de todos. Entonces aparecen las resistencias de un sector del profesorado o de los maestros que vienen a decir algo que se repite en lo que se suele llamar en estos momentos la moda conservadora o la moda retrógrada, que hay una moda muy significativa de profesionales importantes en la escuela, pero vienen a decir, no, no, si a todos los enseñamos igual, los que tienen más capacidades perderán. Y empieza toda esa discusión que se acaba traduciendo después en la didáctica o organización de la escuela, en los Mm. niveles, las segregaciones, las separaciones, esto. Pero en esos tiempos de escolarización universal también aparece una vivencia social diferente de para qué ha de servir la escuela. Son los años 80, 90, donde Mm. buena parte de las familias obreras vienen a decir, yo llevo a mi hijo a darle la mejor educación posible,
para utilizar el ascensor social. No lo dicen así, lo decimos nosotros con esa perspectiva, pero es decir, lo que me decía a mí mi padre en realidad, ¿no? Yo herencia no te dejaré, pero quiero que aprendas, quieres que estudies, porque lo que tú siembres es lo que al final recogerás, ¿no? Dentro de esta Claro, historia. Entonces, la escuela pasa a ser para no solo ya universal, sino quiero que mi hijo progrese, quiero que mi hija llegue más arriba. Luego vienen cambios que tienen que ver con los cambios del mercado. Entonces, yo sí. soy de una época que vale la pena dejarlo como folclore, pero a veces vale la pena recordarlo, donde la escolarización obligatoria se acaba a los 14 años, la famosa primaria y la EGB, y no Ujú. se puede entrar a trabajar hasta los 16. Y de golpe la sociedad se encuentra durante 3 4 años Mm. que hay un grupo de chicos y chicas 14 y 16 que no sabemos qué hacer con él. Es cuando inventamos las aulas taller, los espacios flexibles a medio camino entre la formación profesional y la escuela, porque se había de resolver ese problema. Pero es que aparece un nuevo problema que es al servicio de que ha de estar la escuela, al de formar productores, eso sí, sumisos, que afecten ser explotados con criterio, Sí. o a formar personas. Y vuelve otra vez otros los debates. Si se revisan las leyes, depende de quién las haya hecho, la exposición de motivos viene diciendo al servicio que ha de estar la escuela. Entonces, volvemos otra vez a adaptaciones diciendo, no, no, yo estoy en la escuela como un profesional para educar mediante el aprendizaje a sujetos que han de convertirse en personas y ciudadanos que luego habrán de buscar trabajo, habrán de tener capacidad para buscar trabajo. Pero siguen los cambios. Entonces, la sociedad que cambia aceleradamente se encuentra, por ejemplo, con dos grandes problemas diferentes. Uno, la diversidad de diversidades. Ya no tenemos solo diversidades de procesos de aprendizaje, historias escolares, consecuencias muy diferentes. Ya no solo tenemos diversidad clásica, básica, de clase social, de origen social, sino que además tenemos diferencias de orígenes, que ya los teníamos, pero además diferencias de un puzzle inmenso de culturas y de explicaciones. Dudas. Personas que vienen de lugares muy diversos, que vienen aquí con unas lógicas vitales que a veces ascribimos a la religión, pero vamos, lo de religión es como si dijéramos que los aragoneses dependen del Pilar y entonces Carlos que estos que han venido los que han venido de Ara, de no sé dónde son De musulmanes, Marruecos, sí, sí. todos son, pero aparece un cóctel de diversidad que la escuela tiene una enorme dificultad para asumir porque tiene que adaptarse a eso. Y junto a esos cambios, además la escuela se da en una sociedad que cambia drásticamente el entorno en el cual se accede a la información y en el cual se entornan las relaciones. Claro, estamos hablando de una sociedad digital en la cual el sentido de la transmisión del saber tiene muy poco sentido. De hecho, las leyes se pelean, los compañeros se pelean para decir si la función del profesorado es transmitir o la función del profesorado es conseguir que tengan interés por saber y entonces aprendan dónde encontrarlo. Aparece la gran, el gran que es la virtualidad, es decir, dónde, cuándo, cómo se aprende, y por lo tanto ya no tiene ningún sentido el decir lo que pasa dentro y lo que pasa fuera de la escuela. La mochila que traen viene cargada de lugares muy diversos, o aparece todo el mundo de las relaciones, de la interrelación, de las redes, donde eh, la presencialidad no es la única variable por construir las relaciones con las personas. Y de hecho lo hemos acabado comprobando, los que nos dedicamos a los adolescentes, nos hemos dedicado a los adolescentes, sabemos la gran dificultad que significa querer dar besos virtuales cuando los querías dar presencialmente en el parque. Por lo tanto, ahí la escuela vuelve a tener que adaptarse. Entonces, en todo ese recorrido, le digo, el libro está situado en la idea de decir, a ver, colega, que tú te has dedicado a estudiar, dedicar a esto, teniendo en cuenta para qué demonios sirve la escuela, qué queremos hacer allí, pero en un mundo que va cambiando. Entonces, aunque te han enseñado didáctica la matemática, pues tú tendrás que descubrir y cómo demonios hago que un adolescente aplique, yo qué sé, el sistema de ecuaciones a la resolución de un triángulo amoroso. Pues probablemente ese es tu problema. Ahí nos vamos a ver. Exactamente.
Exactamente, ¿no? ¿Cómo acercar cómo hacer, porque eso es un debate abierto también, ¿no? El tema de memorización, ¿no? Que se simplifica como todo en este país. Sí, claro. Pero sí, memorizar, pero tienen que memorizar, memoria sí, memoria no. Vamos a ver, memoria sí, pero memoria ¿para qué? O sea, no, el otro día tenía a Nacho Gella, que es también un educador, psicopedagogo y tal, y él educa a través del deporte, ¿no? Es entrenador, que él no le gusta llamarse entrenador, sino educador deportivo, ¿no? Porque a través del deporte tal. Y decía lo mismo, ¿para qué me sirve la lista de los Reyes Godos? ¿No? Era, eh, pues para nada, o sea, para nada, porque es que ahora la tienes en un clic, haces así, a ver, Reyes Godos, para aquí, ya lo tengo, ¿no? ¿Para qué me sirve quiénes son los Reyes Godos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo ha repercutido en toda esa historia lo que somos actualmente? Eso es lo que sirve, ¿vale? ¿Que eso se te queda en la memoria? Pues mejor para ti, porque, ¿no? Porque quedarás muy bien en las charlas, pero... No, pero que como sabes muy bien, la escuela y la educación están llenas de debates falsos en los que se Sí. polarizan determinadas cuestiones. Bueno, hablar a favor de la memoria, un desmemoriado como yo, no serviría de mucho, ¿no? Pero claro, como tú bien decías, el punto cero es, yo puedo convencer a un niño o una niña o un adolescente de que vale la pena preocuparse por algo que pasó hace siglos. Bueno, cuando yo estaba trabajaba en la escuela de FP, 1975, prehistoria, el primer problema en historia era hacerle descubrir al adolescente que su bisabuelo no nació antes que Colón. O sea, cómo situabas en el tiempo, cómo les ayudabas a construir una línea temporal de dónde se situaban los personajes. Bueno, pues esa es la tarea entonces. La tarea de hoy, obviamente, esa línea se la haría cualquier ordenador, pero situar en el pasado lo que ha pasado es una tarea del maestro. ¿Cómo le ayudo a descubrir que tiene algún sentido preguntarse por los Reyes Godos? A veces hay que plantearse si tiene sentido o no. Es decir, porque al final en la escuela lo del currículum es una pretensión político-existencial de que se aprendan cosas que los otros consideran importantes. Y bueno, uno puede discutir si los reyes católicos son interesantes, Cristina de Aragón, Agustina de Aragón es importante o no, todo eso es muy discutible, pero en cualquier caso, tengo que... En cualquier caso, hay que preguntarse si realmente responde a las necesidades de los chavales o hay que aprovechar sus propias necesidades para ayudarles a resolver sus propios problemas, porque luego seguramente crecerán y les gustará la novela histórica o no, pero ese tipo de conocimientos que se los estás metiendo ahora con embudo y a la fuerza y que no les interesan, pues seguramente luego les podrán interesar. Ahora, es como la lectura, ¿no? Obligar a leer. Pues no, mejor Descubrir, no. descubrir, Claro, descubrir el placer de leer. Descubrir eso el es. placer. Pero claro, entonces volvemos otra vez a las cuestiones de fondo. ¿Y cómo convenzo a alguien del placer de leer? ¿No? Pues, hombre, pues mira, es que hay alguna cosa que no, desgraciadamente, no todos los niños y niñas han tenido ese alcance, que es alguien que les leía un cuento a la noche. O desgraciadamente no todos han tenido a alguien que les escuchaba cuando empezaban a juntar los fonemas y los sonidos y se sentían felices habiendo descubierto que entendían aquella magia y entonces una madre que estaba a su lado, un padre que estaba a su lado sonreía. O desgraciadamente todos no han visto un libro o una pantalla, me es igual, ahora estamos hablando de leer en entornos diversos. Yo a veces tengo que explicar una cosa que también es antidiluviana, ¿no? Pero en los años 70 yo continúo, me he marchado en un barrio dormitorio, en un barrio de una ciudad que tenía 15.000 habitantes y en pocos años, en menos de 5 años, pasó a tener 100.000, una ciudad sin ley, que se llamaba. Y entonces, cuando las familias podían conseguir un piso y compraban los muebles de fórmica, que ni sabemos lo que son, los compraban a plazos, pero es que compraban metros de libros, porque claro, el aparador aquel no podía quedar sin libros.
Cierto, sí, me acuerdo de eso. Compraban metros y metros de libros, que obviamente eran de madera, ¿no? Con un lomo. Entonces, siempre habíamos de decir, ¿por qué este chaval aprende a leer o antes o después? Porque en su casa ha visto que hay personas que tienen libros y leen. Y este otro, pues simplemente ha visto que los libros son de decoración, ¿no? Entonces, ese proceso de generar... Después aparecerán, pues como todos los adultos, tampoco nos engañemos. ¿Cuántos profes de mates o de física no leen una puñetera novela en todo el curso? Pues muchos. ¿Y cuántos supuestos literatos no les interesa la literatura científica? Pues muchos. Es decir, tampoco defendamos pero lo que sí estamos educando es de si algo no ha cambiado en toda esta historia y no puede cambiar, es cómo introduces en la vida de un niño o una niña el placer de leer, la satisfacción de descubrir lo que dicen los libros. Los libros con comillas, insisto, porque hoy en día el Claro. acto de leer, claro, imagina una cosa que también puede poner de los nervios a mucha gente. En estos momentos, de cualquier libro, incluso los míos, ya están en versión fonética, es decir, el audiolibro. ¿Escuchar un libro es leer o no es leer? Pues depende si va a encontrar después un maestro o una maestra que le ayuda a aclarar qué es lo que escuchó. Si escuchar no es pasivo necesariamente. Si después te planteas qué decía, no decía, lo mismo que hacemos con un libro en papel y tinta, ¿no? Por lo tanto, volvemos un poco a lo de siempre. Hay cosas que simplemente ha cambiado el formato, la manera, pero al final, ¿para qué leemos? Pues para descubrir un mundo en el que la creatividad y la explicación no corresponde con la mía. Si no, mi manera de entender lo que pasa solo pasaría por mis experiencias. Leo para descubrir y cómo lo miraron esto. Pero eso volvemos otra vez a lo mismo. Sí, sí, sí. Te obligo y punto, ya está. Lo fácil, es como prohibir. Venga, en vez de concienciar, de mentalizar, de compartir, de reivindicar, de yo qué sé, no, te prohíbo, fuera. Ahora. Por suerte Bueno, ahora, hay aplicaciones incluso para resolver lo de las lecturas obligatorias. Hay una aplicación que permite que sin leer el libro puedas entregar el resumen que te por pide. supuestísimo, por supuestísimo. Por supuestísimo, existe eso, sí, sí, sí. Hablando de familias, porque has dicho, bueno, a lo mejor no leen porque no ven en casa leer. O el profesor tampoco lee, ¿no? En tu libro le dedicas un capítulo bastante interesante. Yo soy terapeuta familiar, entonces por deformación profesional me leí ese capítulo antes. Ya sé que no se puede hacer eso, ¿no? Con los libros, pero lo hice. Entonces, ¿qué quiere decir hacer escuela juntos? Yo te digo que tengo dentro de mi asignatura, uno de los temas es el papel de la familia, ¿no? La familia, el contacto de la familia y tal. Claro, yo soy terapeuta familiar y lo que he hecho ha sido hacer ese tema como eje por el cual vertebran todos los demás, ¿no? Me salto un poco la guía didáctica, pero bueno, permisible. Entonces, yo intento inculcar a mis alumnos, ¿no? O por lo menos transmitir, o lo que hacemos es trabajar mucho el tema de la familia. Hacemos un genograma, trabajamos sobre nuestra propia familia de origen, luego trabajamos pues con casos de niños que nos podemos encontrar dentro de un aula, pues cómo podemos trabajar. Y sobre todo, a ver qué opinas tú, pero yo sobre todo uno de los conceptos que quiero, vamos, que repito hasta la saciedad es decir, a ver, no hay familia resistente, no hay familia inútil, no hay familia contra la cual tengas que luchar porque no está haciendo lo correcto con su hijo. No, hay una historia detrás de cada uno de tus alumnos. Hay una historia, hay una cultura, como decías tú, ¿no? Hay unas razones por las cuales las familias, los sistemas humanos, y la familia es un sistema humano, funciona como tiene que funcionar. Entonces, claro, ahí abrimos debate, y hay mucho debate con esto, ¿no? De cómo dos sistemas, sistema escuela y sistema familia, dos sistemas humanos, un elefante y un gatito, porque el sistema familia cambia con el tiempo y cambia muy rápidamente y cambia y se adapta muy fácilmente a los cambios
sociales, etcétera, ¿no? Pero la escuela no, como tú has dicho. Todavía estamos en el modelo taylorista, ¿no? De hacer obreros en una cadena de montaje de todo el mundo igual y estamos todavía no hemos salido de ese modelo y la familia ya está digitalizada, por así decirlo, ¿no? Entonces, Bueno, como bien decías en el libro, voluntariamente, de las ciento y pico preguntas y respuestas del libro, hay una tercera parte probablemente destinada a ese paquete de los alumnos y sus familias o sus grupos familiares. Eh, a ver si consigo ser esquemático y telemático. Primero porque hay una preocupación, como bien sabes y los alumnos conocen, que viene a ser, y yo porque tengo que saber lo que pasa en estas familias, ¿no? Yo porque tengo que saber cómo es mi alumno, ¿no? Pues la oración compuesta de subjuntivos se explica igual a todos. Bueno, pues sí, se explicará como tú quieras, pero hay una profunda resistencia que tiene matices, es decir, yo no tengo por qué conocer la familia de mi alumno o no tengo por qué conocer la vida de mi alumno. Cuando son más pequeños a veces nos entra una cierta comprensión benéfico existencial y queremos comprenderlos más. Cuando van creciendo ya no es tanto. Por lo tanto, intenta aclarar ese dilema clásico. Siempre hemos educado a las personas, siempre hemos enseñado, educado mediante el aprendizaje a las personas en función de lo que son y en función de lo que viven. Y ahora le podemos llamar personalización del aprendizaje, pero en realidad lo que estamos diciendo es, bueno, no todo el mundo está igual de dispuesto cada día, no todo el mundo tiene un momento vital igual, no todas las personas tienen el mismo proceso de aprendizaje, no todas las distorsiones. Junto a eso, hay que tener en cuenta dos cosas que también decías tú. Claro, eso que llamamos familia, en el mundo actual en el cual vivimos, hay que dejarlo en grupo familiar y aclararse, decir, cuál es el paquete de seguridad, de tranquilidad, de estímulo, etcétera, etcétera, que tiene cada uno de mis alumnos. ¿Cuáles son los adultos a los cuales importa este niño o niña? Y eso van a ser diversos, ¿no? Por lo tanto, ya hemos asumido que familia puede serlo todo. No siempre no asumimos que una de las funciones de la familia, de ese grupo familiar, cuando tiene hijos, es garantizar la vivencia de pertenencia, la vivencia del afecto, la vivencia de saber que el niño o la niña no está solo. Pero eso está asociado además, como también recordabas tú, a que ninguno de nosotros es padre, primero ha sido hijo o hija, primero ha tenido una historia familiar y por lo tanto una parte significativa de los que hoy se dedican a la escuela, como yo que me dedico también a todo el mundo social, pues de los que están trabajando en el entorno socioeducativo, tiene detrás una historia familiar compleja. Y a veces es del mismo barrio, de las mismas dificultades, de las mismas historias de supervivencia, de las mismas estrategias vitales, ¿no? Y entonces hay que introducir esa idea de decir, a ver, por suerte tú, incluso culturalmente hablando, estás más cerca del alumno que alguien que viniera de los barrios altos a intentar convencer a los niños de que vale la pena portarse bien, ¿no? ¿Cómo asociamos nuestra propia historia aquí? Puesto que aparece una gran preocupación, que es la que tiene todo buen maestro o maestra, es decir, ¿puedo superar yo los desastres que acumula este chico? Porque claro que vienen diversos, pero ¿es el destino que los ha condenado a ser desgraciados? ¿Qué pinta la escuela en mirar de compensar o no compensar? Porque es que yo necesito dos cosas. Una, saber que a todos los chicos y chicas no le puedo ofrecer lo mismo, puesto que todos no vienen con el mismo bagaje. Antes que nos pusiéramos a hablar, yo acababa de enviar un artículo sobre salud mental, pandemia y adolescencia. Claro, las privaciones de afectos, de besos, de relaciones no son iguales en todos los grupos sociales. Y la escuela siempre ha sido aquella que mira de compensar aquello que el origen social ha descompensado en las vidas de los chicos. La escuela es un conjunto de oportunidades y un maestro o una maestra ha de interiorizar la vida, la idea de que probablemente es una de las oportunidades más significativas que tendrán muchos niños en su vida, que gracias a su presencia muchos niños y niñas podrán tener una infancia, podrán tener una vida sensiblemente diferente. Por lo tanto, necesito conocer esa familia. En contra de eso, las leyes tienden a acotar la entrada de las familias en la escuela
Y entre el profesorado aparece un movimiento muy gremialista de decir, no, a mí que me dejen. Entonces, ¿cómo hacemos? Uno, primero, que las familias entiendan que eso de educar aprendiendo es una función profesional rigurosa. Por lo tanto, que yo les explico cómo enseño, cómo aprendo. La escuela les explica por qué tiene un proyecto educativo y no otro, por qué funcionan de manera de otro, porque es una función profesional rigurosa, pero a la vez mi dedicación a las familias es una dedicación que decir, educamos juntos a vuestro hijo. Y de hecho están más horas conmigo que contigo. Por lo tanto, Eso. es importante que nos pongamos de acuerdo sin construir un mundo artificial para esa niña, porque está muy claro también, es una de las cosas que repite continuamente en la escuela, en el libro, que la escuela se inventó para librar a los niños de sus familias. Es Eso me ha decir, encantado, sí. porque, Esto sí. porque no vamos a ser lo mismo. Somos ventanas diferentes al mundo que me damos de componer al final la lectura que ese niño tiene del mundo, pero la escuela le ofrece unas, tú le ofreces otras. Estos días que aparecen todos los debates absurdos sobre PIN parental o no parental, historias falsas, es que los padres no tienen derecho padres y madres a impedir que su hijo pueda descubrir que el mundo tiene otras perspectivas. Tienen derecho a explicarle cuál es su visión del mundo, pero no a Claro. impedir que adquieran. La buena educación es aquella en la que los padres han educado de acuerdo con su lógica, pero cuando llegan a una cierta madurez, todo niño, toda niña, todo adolescente o joven es capaz de criticar con las herramientas que ha adquirido la cultura de la cual proviene. Y ese es el territorio de la escuela donde a veces la comodidad nos lleva a decir, no, mire, yo enseño los quebrados, eh, y a Y veces le educar, dice, el niño tiene que venir educadito ya de casa. claro. Por supuesto que tiene que venir educadito de casa, pero educar educa todo. Educar, ¿qué es educar? Educar no es decir gracias y No, perdón y no decir palabrotas. Educar es mucho más, ¿no? Y educar educa todo. Y tenemos que por ser eso, conscientes de que esto es así, ¿no? recuerda, claro, en el momento que vivimos con tantas restricciones y dificultades, eh, hay que volver a recordar una de las cosas que no debería olvidar la escuela cuando volvamos a una cierta eh, vida relativamente similar a la anterior, que es que hace tiempo que la escuela no tiene paredes. Hace tiempo que la escuela no es un edificio, la escuela es una institución necesaria, diversa, un contexto, un lugar. A mí me gusta mucho la escuela como lugar en el que se viven unas experiencias que solo no se pueden vivir en otros lugares, pero entran y salen los profesionales, los niños, van y compañía. Claro, esa lógica como teoría ya impuesta, que se educa a lo largo de todo el día, de toda la vida y luego a lo ancho de toda la vida, a lo largo. Por lo tanto, ¿cómo recuperamos lo que se educa fuera en la escuela y cómo lo que se educa en la escuela se utiliza fuera? Entonces, hay que tener en cuenta que haber cerrado la escuela es una privación inaceptable. No debería haberse cerrado, creo, a pesar de esto, pero no se puede cerrar. Pero es que privar de actividades deportivas, privar de ir a la ludoteca, privar de ir al parque, privar, es tan importante o más que ir a la escuela, porque también son otros lugares para aprender. Por supuesto, por supuesto. Bueno, me encantaría estar hablando contigo 8.000 horas más, Jaime, de verdad. Pero no nos Eh, aguantarán los oyentes después. Exactamente, hay que ser Volveremos a consciente otro rato. de esta metodología, ¿no? Escucha, quiero que les des un último consejo. Ahora mírale a los ojos a mis alumnos de tercero de educación, del grado de magisterio de educación de maestro de infantil, ¿eh? Son de infantil. Diles, porque yo los veo tristes. Yo veo jóvenes veo una facultad triste. Sí, llevo muchos años en la universidad y a mí mi facultad me encanta porque es la facultad de educación y es grupos de alumnos por los rincones haciendo músicas, haciendo, no sé, ¿no? Actividades, creando cosas para crear un futuro, una ilusión y un tal. Y este curso, aparte de que no los veo porque nos vemos a través de mascarillas y yo esto lo llevo fatal, ¿vale? Lo que los veo tristes. Entonces, ¿qué puedes decirles para que crean que realmente hay un futuro y crean que ellos pueden hacer algo? Díselo tú también, va. A veces
cuando uno es muy joven, especialmente si fuera adolescente, tus alumnos y alumnas ya son jóvenes, bueno, como máximo podemos conceder que son posadolescentes, pero son jóvenes. Y por lo tanto, en general el futuro no es un argumento para los jóvenes siempre, ¿no? Porque tantas historias de crisis a la que solo faltaba ahora la pandemia, a veces pensar el futuro lleva al suicidio, quiere decir que no, que no es. Entonces hay que pensar en presentes sucesivos. Yo cuando hago orientación pienso en presentes sucesivos. Entonces yo les quisiera decir muy simplemente, primero, vale la pena vivir con intensidad los momentos en los que vives, pero con intensidad, no con simplificación. Eso que a veces los adultos criticamos de presentismo es una tontería, porque nos falta la intensidad de las vivencias con las que estáis. Bueno, si solo podéis estar un cuarto de hora juntos, pues aprovecharlo, abrazaros todo lo que podáis, ¿no? Si solo tenéis, si solo vais a poder salir a un determinado, es decir, vivir con intensidad lo que estáis viendo, porque vuestra vida va a ser una acumulación. Yo creo que una parte de la tristeza que los jóvenes, una parte de los jóvenes actuales, los jóvenes universitarios pueden tener, es una tristeza de las privaciones. Es decir, en que las experiencias de lo satisfactorio y las experiencias de lo insatisfactorio no compensan, no se están equilibrando. Entonces, claro que tú puedes hacer una clase maravillosa a distancia, seguro que sí, pero además descubrir en sus ojos que ves, pero descubrir en su cara la intensidad de por qué se hacen una pregunta no es lo mismo. Entonces, quizás tengamos que aprender a convivir en esa especie de puzzle en el que hay que buscar experiencias, estamos en la universidad, experiencias de aprendizaje, experiencias de descubrimiento, experiencias de preguntas, experiencias de que al final sabes más incluso que la seño, que la profe correspondiente respecto a alguna. Es un problema de acumulación. Luego, ir colocando algunos sentidos. ¿Yo por qué Claro. estoy estudiando? Porque soy una persona que no podría vivir sin hacerse preguntas. Además, porque me gustaría tener una profesión que tiene que ver con esto y estoy construyendo mi profesión, pero mi profesión hoy que no podemos planificar más allá de las 12 horas del día siguiente, pero ¿cuál será mi profesión? Bueno, vosotros seguro que tenéis un elemento que no habéis perdido, que no vais a perder, que es me gustaría pasar mi vida siendo útil en otras vidas, que eso es lo que es ser educador. Pasar mi vida siendo útil en otras vidas. Entonces, uno se prepara diciendo, algún día volveré a ser útil en la vida de unos niños, unas niñas que evolucionarán, cambiarán, aprenderán, y que el resultado final, como decía antes, también va a depender de vosotros, también va a depender del maestro con el que se encuentren. Y sobre todo porque ese maestro no va a ser indiferente a los desastres que genera la escuela. Y estarás toda tu vida diciendo, yo no puedo generar desastres. Sé que hay cosas que no puede resolver la escuela, sé que hay cosas que en una sociedad injusta, desigual, la escuela no arreglará, pero yo aporto mi experiencia, mi vida, mi aprendizaje, mi saber, que siempre tendrás que estar aprendiendo, que quede claro que si antes era importante, ahora más, vas a seguir aprendiendo, pero yo aporto mi saber a construir felicidades de otros. Y eso es lo que le toca hacer a un maestro y por eso vale la pena, aunque el futuro, ya digo, no vale de argumento, pero soñar que algún día harás feliz a otro a veces hace que te sientas feliz en el momento. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A ver, chicos, chicas, tomar nota, merece la pena. Merece muchísimo la pena, ¿vale? Me lo voy a poner ya como libro de texto en mi asignatura. Ok, bueno, muchas gracias, Un Jaime. abrazo. Muchas gracias. Hasta la Aquí estaremos próxima. para lo que necesites. Chao.